Bienvenidos una vez más a La Pastilla Roja, un programa de periodismo investigativo que presentamos a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Hoy estaremos tratando un tema de vibrante actualidad, con datos e información y análisis de los temas noticiosos más importantes en San Andrés, Colombia y el resto del mundo. Hoy estaremos tratando el tema de la reforma laboral en Colombia y sus implicaciones para el futuro sociopolítico en todo el país de Colombia. A propósito, tras superar con éxito la conciliación entre Cámara y Senado, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en su etapa final, que es la sanción presidencial del mandatario colombiano. El proyecto, catalogado como una de las principales victorias del actual mandato, restituye derechos laborales extendidos a millones de trabajadores en Colombia. Con el texto aprobado, el presidente tiene la potestad legal de sancionar la ley, lo que complementaría el trámite legislativo y transformaría el proyecto en decreto con fuerza de ley. Entre los cambios más relevantes definidos está el aumento progresivo del 75% al 100% por el trabajo de domingos y festivos hasta el 2027, nocturnos hasta las 7 de la noche. Los contratos, de una limitación de los contratos a término fijo de máximo 4 años, estímulo de contratos indefinidos y enfrentamiento a la precarización. En cuanto a la contratación laboral, los aprendices del SENA tendrán salarios hasta del 75% en el primer año y el 100% en el segundo. Y en cuanto a plataformas digitales, se formalizan los domiciliarios con reparto con seguridad social obligatoria. En el contexto político y las reacciones frente al mismo, se anuncia el retiro de la consulta popular. El gobierno abandonó su proyecto de consulta tras necesidad de validar la reforma legislativamente. En cuanto a los oponentes, el Centro Democrático y gremios empresariales advierten que la ley podría inflar los costos laborales hasta en un 35% y generar mayor informalidad. Por parte del apoyo del Ejecutivo, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino calificó la reforma como una victoria legislativa histórica. Los próximos pasos a seguir será la sanción presidencial, donde el presidente Gustavo Petro firmará la ley, cerrando el ciclo legislativo. También se estará implementando una reglamentación. Se elaborará el decreto reglamentario para detallar la implementación de los nuevos derechos. También se estará implementando gradualmente las normas. Algunos beneficios, como recargos incrementales o pago a aprendices, se aplicarán progresivamente entre el año 2025 y 2027. También se dará seguimiento institucional. El Ministerio de Trabajo y Hacienda definirán mecanismos de control y financiamiento. El gobierno logra cerrar un capítulo conflictivo y la reforma pasa a los canales constitucionales, sin consultas populares, y ahora podrá entrar en vigencia. Queda en manos del Ejecutivo sancionarla plenamente y cumplir la promesa de dignificación laboral. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió al tema de la aprobación y final sanción presidencial de la reforma laboral que tuvo lugar en el Congreso de la República. Esta aprobación y sanción final del presidente tuvo lugar en las instalaciones de la Quinta de Bolívar en la ciudad de Bogotá. A propósito de esta aprobación y sanción final, el presidente Gustavo Petro habla hasta ahora aquí a través de La Pastilla Roja. A mí se me va acabando el sol y me llega la sombra también, en un año. Entonces, ojalá no sea la sombra para el país. Eso depende del pueblo. No se puede. Bueno. Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique. No quieren la Constitución del 91.
Yo lo que le he propuesto a la sociedad colombiana es que se autoconvoque, porque no quiero que sea letra muerta. No porque quiera una nueva constitución, realmente hay que aplicar es la existente. La constitución existente no se aplica. Y la responsabilidad de que no se aplique es de quienes han dirigido a Colombia en los últimos 34 años. No iría más para atrás porque también es letra muerta, y por tanto yo no quiero que esta ley sea letra muerta, ni la Constitución ni la ley, y por eso tenemos el gobierno progresista en este año y el próximo gobierno, ojo, y la gente del pueblo trabajadora, sus organizaciones, etcétera, tenemos que garantizar que la ley se aplique. La Comisión Séptima tiene en sus manos si nos ayuda a que sea más profunda la reforma a la salud, o si no, se van las EPS de este país y nosotros profundizamos y asumimos la responsabilidad de la salud en Colombia, definitivamente. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se refirió al tema de la aprobación y final sanción presidencial de la reforma laboral por parte del presidente Gustavo Petro y su entrada en vigencia por parte del gobierno nacional y el cumplimiento por parte de las empresas de la misma. Un panel que tuvo lugar en el sistema informativo de Blue Radio, dirigido por el periodista Néstor Morales. Información que presentamos aquí, en La Pastilla Roja. Pues Néstor, mira, nosotros desde esta misma semana hemos comenzado con el Comité Directivo del Ministerio del Trabajo a examinar artículo por artículo qué asuntos requieren una reglamentación inmediata, requieren la expedición de decretos reglamentarios, y qué asuntos son de aplicación sin necesidad de que se expidan decretos adicionales. Pero, por ejemplo, hay asuntos que son avances muy importantes en la reforma y que requieren, eso sí, algunas adecuaciones, tanto internamente como en el ministerio, como algunas reglamentaciones. Por ejemplo, me refiero a los trabajadores de las plataformas de reparto. Allí tendremos que ponernos de acuerdo con el gremio de las empresas de las plataformas tipo Rappi, para que de inmediato expidamos las reglamentaciones que correspondan a la necesidad de que estos trabajadores cuenten con un contrato laboral acordado entre empleador y empleado, y se proceda también a garantizar la seguridad social y la protección en riesgos laborales a 440,000 trabajadores de estas plataformas. También necesitamos, por ejemplo, con el SENA, seguramente en el Consejo Directivo del SENA tendremos que expedir algún decreto reglamentario que permita empezar a implementar de inmediato el contrato laboral de aprendizaje con los aprendices del SENA. Lo propio tendremos que hacer con el ICBF para la formalización de las madres comunitarias. Y en el Comité de Concertación Laboral, de Políticas Laborales y Sociales, con los empresarios y con los trabajadores, debemos empezar también a reglamentar la implementación del pago de horas nocturnas y el pago progresivo del 100% por dominicales y festivos. Eso le quería preguntar, ministro. ¿Eso necesita el pago de dominicales y festivos, el cambio de la valoración de las horas extras que no son desde las 9, sino desde las 7 de la noche? ¿Eso por qué necesita reglamentación? Sí, no, lo que se requiere en este caso no es exactamente una reglamentación, sino, digamos, generar un diálogo y una conversación, yo creo que permita aclimatar también una implementación progresiva, tal como lo ordena la ley, digamos, con un ambiente de paz laboral, digamos, entre trabajadores y empresarios, y yo creo que eso es lo que procede después de un trámite de esta reforma que fue, digamos, acompañada de un gran debate y de a veces momentos de pugnacidad como el que todos presenciamos. ¿Y qué supone que debe pasar allí, ministro,
para que las empresas comiencen a cambiar ese pago de horas extras o de dominicales y festivos? No, nada, sencillamente aplicar la ley. Yo creo que eso no requiere mayores discusiones ni reglamentaciones adicionales. Pero es decir, eso arranca a partir de este mes de junio o del mes de julio que está a punto de comenzar. Sí, debe comenzar, comienza a implementarse una vez se sancionó la ley, que fue lo que ocurrió el día de ayer. Ok. Ministro, los dominicales y festivos y las horas extras, ¿cambian progresivamente o cambian de un totazo de un día para otro? No, cambian progresivamente. La ley lo estableció de esa manera, ¿no? Suben, por ejemplo, de un 75 a un 80% los dominicales y festivos el año 2025, y luego progresivamente se va incrementando en el año 2026, en el año 2027, hasta llegar al 100% de dominicales y festivos, tal como lo establece la ley. La ley establece un incremento de ese recargo progresivamente. Pero, ministro, para la gente, ministro, sí. Un paréntesis ahí, ministro, para la gente que a veces trabaja los domingos y los festivos, en la primera quincena de julio, ya van a recibir un recargo no del 75, sino del 80% por hora trabajada, es la gradualidad. Domingo o festivo. Así es. Primera quincena de julio. Y los recargos nocturnos, la ley quedó en que esto empezaría a aplicarse 6 meses después de la sanción del presidente Gustavo Petro. Es decir, las personas que empiecen o que trabajen después de las 7 de la noche, no sé, calculo yo más o menos en la temporada de diciembre, ¿en ese momento les van a pagar esos recargos a partir de las 7 de la noche? Sí, así lo establece la ley, y será un recargo del 35%. Que hoy se paga después de las 9 y que mejor dicho, que hasta hoy se paga después de las 9 y que a partir de la sanción de la ley, 6 meses después, se empezará a pagar a partir de las 7 de la noche. Que hay unos tiempos, son 6 meses para estos efectos, el tema de recargos nocturnos o de vigencia del pago de las horas extras. Ministro, ¿cómo es lo de las plataformas? Porque creo que lo de las plataformas Rappi y compañía tienen un año para reglamentar, ¿no? Para entrar en vigencia. Sí, tenemos que establecer, digamos, un diálogo con ellos, y el ministerio también tiene que acometer, digamos, el trabajo de establecer las reglamentaciones. Por ejemplo, debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo de los contratos entre las plataformas y los trabajadores, entre los empleadores y los empleados de esas plataformas. También debemos establecer un registro en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para las trabajadoras del servicio doméstico. El empleador debe registrar ese contrato ante el Ministerio del Trabajo, entre otras porque eso es lo que facilita que el Ministerio pueda hacer una labor de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de la reforma y a la garantía de los derechos de empleadores y de empleados, para que superemos esa vieja costumbre muy colombiana, ¿no?, de que echa la ley, echa la trampa, o de que la ley es letra muerta. Así que también vamos a fortalecer la capacidad de inspección, vigilancia y control del propio Ministerio del Trabajo. El presidente incluso ha pedido que incorporemos un número importante, que fortalezcamos a los inspectores de trabajo para que puedan cumplir con esta labor de manera pronta y con celeridad y rigor como lo requieren, digamos, estas normas que serán la nueva realidad del mundo laboral en Colombia. Ministro, ayer durante el discurso, en ese acto en el que el presidente proclamó esta ley, dijo que hay unas empresas que no quieren cumplir esta nueva ley laboral y que por eso pues los trabajadores y todo el mundo y ustedes en el Ministerio de Trabajo deben estar muy, muy vigilantes. ¿Usted sabe cuáles empresas, porque yo no he podido averiguar cuáles empresas quieren incumplir esta ley, no quieren cumplir estas nuevas medidas de la reforma laboral? No, seguramente el presidente hizo una alusión en general, ¿no?, como advirtiendo de que pues ninguna empresa puede evadir el cumplimiento de las obligaciones que se emanan de esta nueva legislación.
y por ello el ministerio tiene que cumplir una labor para garantizar que las normas laborales se cumplan como debe ocurrir en toda sociedad democrática. Y creo que esa alusión o esa mención que hizo el presidente era de carácter general y no en particular, refiriéndose a una empresa con nombre propio, pues como usted lo está preguntando. A propósito de empresas, ministro, el presidente dijo ayer en el acto, usted estaba a su lado, que algunas empresas, algunos líderes gremiales, yo no sé a quién se refería, eso le pregunto, nos traicionaron. ¿De quién estaba hablando el presidente? Lo que sucede es que en el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes, lo que salió como articulado fue el resultado de un gran debate de más de un año, entre todas las bancadas políticas, entre los empresarios, los trabajadores, las centrales sindicales y los parlamentarios, los ponentes de la reforma. Y esa suerte de acuerdo que surgió en la Cámara de Representantes fue lo que llegó como articulado para ser debatido en el Senado de la República. Luego en la Comisión Séptima del Senado, ustedes lo recuerdan, el proyecto no prosperó, fue archivado, y fue archivado con el respaldo de los empresarios que habían participado, de sectores empresariales que habían participado de ese acuerdo en la Cámara de Representantes. A ese tipo de traición se refería el presidente de la República en el día de ayer. A propósito, y en una entrevista ofrecida para la cadena de radio Blue Radio, dirigido por Néstor Morales, la senadora o representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal, se dirigió a los colombianos, explicó las implicaciones de esta norma y lo presentamos aquí, en La Pastilla Roja. Llevamos 2 años de mucha concertación y que fue reconocida en el Senado de la República, que de hecho en el cuarto debate particularmente se acoge mucho más de lo que ya había sido acogido en el tercer debate, de esas concertaciones que logramos durante mucho tiempo, ponentes de todos los partidos políticos, y todos los partidos políticos finalmente contribuyeron a ello, los gremios empresariales, la academia, toda la sociedad. Hicimos muchas audiencias, mesas técnicas, las que usted quiera. La ministra Gloria Inés Ramírez también contribuyó muchísimo a eso que logramos en Cámara, y bueno, hicimos un trabajo que, como le digo, fue reconocido por el Senado, así que decidimos, por los tiempos tan cortos que tenemos, acogernos al Senado, que además reculó y eliminó muchas medidas regresivas como el trabajo por horas, la jornada 4x3, entre otras, y como le digo, pues al acogerse, pues decidimos que ese era el texto que íbamos a aprobar en la conciliación. Pues adolecemos que quedaron algunas cosas como transportadores de carga, de pasaje y pasajeros por fuera, la formalización, la licencia de paternidad que habíamos aprobado de manera mayoritaria al doble de lo que tenemos hoy, el contrato agropecuario que definitivamente se cayó por 1 o 2 votos lastimosamente del Partido Verde. Angélica Lozano y Andrea Padilla no pudieron acompañarnos en este propósito y pues se volvió a caer. Quedamos con esa deuda histórica pendiente, pero avanzamos en la recuperación de los recargos desde las 7 de la noche, recargo nocturno, ganaron 2 horas que habíamos perdido con la 789 Álvaro Uribe Vélez los trabajadores, el 100% de festivo y dominical, sí. Ganamos la laboralidad del contrato de aprendizaje, entre otros. Entonces pues nos acogemos, firmamos, acabamos de radicar hace unos minutos, y teniendo esa radicación, Néstor, en unas horas, cuando inicie la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes, tendrán que anunciar la conciliación, la votación para el día de mañana. Nos reuniremos, es el último día de la legislatura, el último día que tenemos para que esta propuesta, este proyecto no se caiga, pasa a las manos del presidente Gustavo Petro, que tendrá que sancionarla, y si no tiene ninguna objeción, pues será ley de la República. ¿Usted ha hablado con el presidente sobre eso? Si la conciliación sale en los términos en que usted se imagina, tal y como fue aprobado en el texto final del Senado, por ejemplo, ¿el presidente va a firmar, va a sancionar la reforma laboral?
Sí, por supuesto. El presidente sabe de esta conciliación, sabe de este acuerdo y está contento porque ustedes saben que él lleva ya unos días también diciendo que nuestro piso mínimo son los acuerdos de la Cámara de Representantes y resulta que en este texto del Senado está de 70 artículos, 66 contienen el espíritu y la estructura, así que sí, el presidente sancionaría esta conciliación y este proyecto de ley. Porque también no sé si usted entendió lo que dice el ministro Benedetti, que tiene opciones sobre dos temas, sobre dos artículos. Licencia menstrual y contrato para los trabajadores del campo. Y eso creo que no quedó en Senado. Sí, eso no quedó en Senado, pero el gobierno está completamente complacido y está alineado con que a pesar de que adolecemos eso que no quedó, es el mejor acuerdo posible y es un acuerdo que le entrega un mensaje al país muy importante en materia de conciliación, de, si lo quieren ver de alguna manera, también de reconciliación y que demuestra que el debate democrático, que la movilización popular y que toda esta presión que ha ejercido pues el pueblo como tal, que tiene el mandato popular, pues sirve, que funciona y que pone a trabajar a los congresistas y hacer los acuerdos, porque para eso es que nos pagan, ¿no? Para hacer los debates, para concertar y para sacar lo mejor para el pueblo trabajador. Representante, yo quiero que nos explique, por favor, en detalle lo que viene. Usted ya nos decía más o menos lo que pasa. Ya con el informe de conciliación, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Qué pasa hoy y qué pasa mañana? Bueno, lo que pasa hoy es que ya el presidente Efraín Cepeda y Jaime Salamanca de la Cámara de Representantes pues pueden anunciar que la votación de la conciliación, que la votación se hará en cada una de las cámaras. Mañana entonces estaríamos reuniéndonos en plenaria, tanto Senado como Cámara de Representantes, y ahí tendremos que votar la conciliación que necesitan cada una de las cámaras, las mayorías. Eso es todo. Sí. Ya ese texto pasaría completamente a manos del presidente Gustavo Petro para su sanción y pues que se convierta en ley, entra en vigencia inmediatamente, se convierta en ley, pero hay que tener en cuenta que no todas las medidas van a entrar en vigencia de manera inmediata, sino que hay algunas que se van a ir implementando de acuerdo. ¿Cuáles entran en vigencia no inmediatamente, sino tiempo después, hablando de la reforma laboral, representante? Sí, por ejemplo, el recargo desde las 7 de la noche, que es la jornada nocturna, entra en vigencia 6 meses después de la sanción presidencial. Por ejemplo, el recargo, el pago de dominicales y de festivos al 100% entra en vigencia progresiva cada año, primero 80%, luego de un año 90% y luego finalmente 100%. Con esto también les quiero decir que no cualquier empleador que quiera empezarlo a implementar inmediatamente pues está facultado, está en plena libertad, pero la gradualidad está aprobada. Y doctora Carrascal, el tema de los aprendices del SENA, pues que ha generado tanta polémica, ¿ese empieza a aplicarse inmediatamente firme el presidente Gustavo Petro? Es decir, el cambio de contrato especial a contrato laboral. Sí, ese empieza a aplicarse inmediatamente y quiero darles una noticia, por ejemplo, porque nos acogimos también al texto de Senado, porque además de que contiene el espíritu 66 artículos de los 70, además se mejoraron algunos artículos, eso también hay que decirlo, por ejemplo, este de contrato de aprendizaje. Nosotros habíamos aprobado en la Cámara de Representantes la laboralidad, es decir, un contrato a término fijo con todo lo salarial, con un salario mínimo, toda la seguridad social, pero además las prestaciones sociales, pero no habíamos aprobado 60% del salario mínimo en la etapa lectiva y 100% en la etapa productiva o en la práctica. Y en el Senado se aprobó 75%, aumentó en un 15% en la etapa lectiva y 100% en la etapa práctica. Entonces, ese es una de las buenas noticias, de las grandes noticias y de los grandes consensos a los que llegamos para darle este beneficio a 400,000 aprendices, estratos 1 y 2, la mayoría de quienes estudian en el SENA y bueno, esto es un aporte a la desigualdad, digamos a la reducción de las brechas de la desigualdad y de la pobreza, y son 400,000 estudiantes y familias que van a empezar a consumir gracias a esos ingresos adicionales que van a empezar a percibir de las prestaciones sociales. Por su parte, la periodista y analista perteneciente a la W Radio, Laura Camila Vargas, también hizo su análisis sobre la reforma laboral
y habla hasta ahora en La Pastilla Roja. Aprobada la reforma laboral con el espíritu de las preguntas de la consulta popular, con los recargos nocturnos desde las 7 de la noche, con el contrato laboral para aprendices del SENA, con el recargo del 100% en dominicales y festivos, con el contrato laboral indefinido como regla general, con condiciones laborales para los repartidores. Además, sin medidas regresivas como la contratación por horas o la propuesta de 4 días de trabajo y 3 de descanso, que al final desconocía el pago de horas extras. Esto es positivo para los trabajadores y sin necesidad de acudir a las urnas. Solo falta la conciliación y la sanción presidencial. Ya no es necesaria la consulta popular y esto es bueno porque, primero, nada ni nadie aseguraba que se alcanzara el umbral o ganara el sí. 2, si se aprobaba la consulta, igualmente esta debía volver a pasar por el Congreso para volverse ley. 3, el país se ahorró 700.000 millones de pesos. Sin duda alguna, un triunfo de la presión popular y de la clase trabajadora. Tras el éxito de la reforma laboral en conciliación, en Congreso y Senado, su envío para sanción presidencial, los principales gremios económicos del país no tardaron en manifestarse, con críticas contundentes y la exigencia de un debate incluyente. A propósito, entre los reclamos y advertencias comunes está el aumento significativo de costos laborales, especialmente por recargos nocturnos y de festivos, lo que afecta especialmente a medianas y pequeñas empresas. También la rigidez en el mercado laboral. Al incentivar los contratos indefinidos y restringir las modalidades flexibles, también habría un perjuicio para el sistema laboral en Colombia. Un posible crecimiento de la informalidad se podría dar si se formaliza el encarecimiento y muchos optarían por huir del sistema. La falta de diálogo técnico y tripartito resultaría en resaltar que la reforma fue más política que técnica. A propósito, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, enseña que las cargas que impone la reforma pueden llevar a un retroceso en el empleo formal. La reforma aún no ha sido sancionada, lo que ofrece una ventana de diálogo. Y las empresas o las cámaras empresariales piden una implementación gradual, destacando sectores vulnerables como pymes y microempresas. También estímulos o alivios fiscales que contrarresten los nuevos costos. Y la coadministración con sindicatos y empleadores en la aplicación de la norma. El sector empresarial de esta manera reconoce la necesidad de dignificar el trabajo, pero advierte que sin balance técnico y compensaciones, la reforma podría tener efectos contrarios, mayor desempleo informal y un golpe a la competitividad económica. A propósito de esta afirmación, la senadora Angélica Lozano se refiere a la aprobación de esta reforma laboral y lo presentamos aquí, en La Pastilla Roja. La democracia funciona en Colombia, la separación de poderes. El Senado de la República votó y aprobó una reforma laboral justa, buena para los colombianos. Lamentablemente ahora se sale la bancada del gobierno y el gobierno puso toda su aplanadora para impedir que se votara. El Senado juega limpio. Aquí el único que se desdiñó fue el gobierno, con un lamentable decretazo, con decirle hoy sedicioso al procurador. Lo importante, hay reforma laboral para los colombianos y se acaba de hundir, negar la segunda consulta que pedía el presidente porque ya se aprobó una buena reforma laboral. Lo triste es que hayan hecho que se saliera su bancada. Un ganador no rompe quórum, un ganador no se va, un ganador no llama a la abstención, un ganador no sale corriendo. Creo que aquí el Senado y la democracia son las que ganaron porque zapatero a tus zapatos. El Senado legisla y el gobierno gobierna. Ojalá se dedique a gobernar y deje ya de instigar y aprovecharse, digamos, de los miedos y las tensiones en una coyuntura tan dramática como la que vivimos. El Senado ya negó la segunda consulta. No puedo creer que haya otro segundo decretazo. Sería un segundo prevaricato cuando el Senado ya aprobó una reforma laboral justa, una ley firme. Luego, lo que yo lamento es que en democracia se gana y se pierde, y aunque el gobierno ganó hoy muchos artículos en la reforma laboral, pretendió romper el quórum, no lo logró. Se votó buena parte de lo que aprobamos en la Comisión Cuarta del Senado, el horario a las 7 de la noche, el recargo dominical y festivo al 100%, muchas medidas para conciliar la vida personal con la laboral, la inclusión de las personas con discapacidad, la reglamentación de las plataformas, el subsidio de
conectividad. Son muchas medidas que aprueba el Senado por votación de todos los partidos y es una buena noticia para los colombianos. Aunque la reforma laboral tiene como objetivo principal mejorar las condiciones laborales y promover la formalización, existen riesgos que podrían afectar la estabilidad de los trabajadores ya formalizados, especialmente si no se implementa con equilibrio ni acompañamiento técnico. En cuanto al aumento de los costos laborales para los empleadores, habría un incremento en recargos nocturnos y dominicales, la eliminación progresiva de contrato por prestación de servicios y la ampliación de licencias o beneficios que podrían hacer más costosa la contratación laboral. Esto podría llevar a despidos preventivos en sectores sensibles como el comercio, turismo o microempresas que no pueden asumir los sobrecostos. Las empresas podrían congelar o limitar sus nóminas, afectando no solo el ingreso de nuevos trabajadores, sino también reduciendo oportunidades de ascenso o estabilidad para los actuales. Y la rigidez para usar contratos a término fijo por prestación puede hacer que los empleadores opten por automatización o tercerización informal. Si las empresas formalizadas no pueden absorber los costos, podrían pasarse a la economía informal o generar empleos informales que no ofrecen protección laboral alguna, lo que reduciría la cobertura de seguridad social y protección legal. Con un marco más proteccionista hacia el trabajador, aumentan las tensiones legales frente a despidos justificados, lo que podría crear inseguridad jurídica tanto para trabajadores como empleadores. ¿Qué se puede hacer para evitar todo este perjuicio? Pues se propone una implementación gradual, especialmente en sectores como el comercio, el agro y el turismo, subsidios temporales o alivios fiscales para empleadores pequeños, monitoreo y ajustes regulatorios por parte del Ministerio de Trabajo y una capacitación empresarial a campaña de formalización asistida. La reforma busca proteger al trabajador, pero sin medidas de equilibrio, podría terminar generando un efecto contrario: despidos, congelación de nuevas contrataciones o informalización encubierta. El reto es aplicar una reforma justa pero viable, pero que no castiga a quienes ya cumplen con la ley. A propósito de esta afirmación, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, se refiere a este tema y del perjuicio que podría causar esta reforma laboral. Información que presentamos en la Pastilla Roja. Se aprueba una pésima reforma laboral y este Congreso, los que aprobaron ese articulado, tendrán que hacerse responsables del incremento de la informalidad que va a generar hasta que no se corrija y del incremento del desempleo que va a mejorar hasta que no se corrija. Ojalá que en el 2026 venga un Congreso distinto, un Congreso que no tenga el dogma apartado de la realidad y sobre todo un Congreso que en parte no se deje seducir por los gobiernos de turno, sea el que sea, para poder corregir unos grandes atropellos que se hacen en esta reforma. No puede ser que este país meta a todos los generadores de empleo en una misma bolsa. No son lo mismo los micro y los pequeños que los medianos y los grandes. Y eso se le intentó explicar al gobierno en todos los medios y por todas las palabras y nunca entendieron. Aquí se va a incrementar la informalidad y se va a destruir empleo en este país. Ya se había hundido la vez pasada. Aquí el único que no acepta las derrotas es Petro. Perdimos lo de la laboral, nos incumplieron en los acuerdos y aceptamos nuestra derrota. Aquí el único que no acepta la democracia cuando pierde es Petro. Ya ha perdido 2 veces el tema de la consulta y va a seguir insistiendo, téngalo por seguro. ¿Cómo ve usted que justamente el pacto sea que se retire para la payasada? Tanto que hablaron que salirse, que por qué había senadores que se salen y se les aprueba la reforma como ellos querían. Y cuando viene la consulta, hacen la payasada de salirse. Porque lo único que les interesaba, y quedó claro, eran los 800.000 millones de pesos para hacer campaña política en nombre de un proyecto político que fracasó en este país. No tiene sino malos resultados, inseguridad, mal clima económico, desazón en la ciudadanía, no están generando ningún bienestar. Y con todo eso quieren darle continuidad 4 años más. Y la única ruta como ellos lo veían posible es con la consulta popular, para contar con 1 billón de pesos y hacer politiquería. Y esa fue la payasada que hoy quedó en evidencia aquí en el Congreso.
Si bien la reforma laboral aprobada tiene intenciones legítimas de proteger al trabajador y dignificar el empleo, las condiciones económicas actuales de Colombia presentan importantes desafíos que podrían dificultar su implementación plena y exitosa. En el año 2024, el Producto Interno Bruto colombiano creció por debajo del 1%, muy por debajo de los años anteriores. Sectores como la industria, comercio y construcción mostraron signos de estancamiento, lo que afecta a la generación de empleo formal. Y la inflación ha disminuido, pero sigue presionando los costos de producción y el consumo interno. Una economía lenta resulta la capacidad del sector productivo para absorber mayores cargas laborales sin afectar la generación de empleo. La informalidad laboral en Colombia ronda el 57%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a seguridad social, pensión o estabilidad. Sin incentivos paralelos, la reforma podría ahondar esta brecha, pues formalizar sería aún más costoso. El país tiene un déficit fiscal persistente y las reglas fiscales que limitan el gasto adicional. Aunque el gobierno defiende que no se requiere inversión pública para aplicar la reforma, ya que se enfoca en el sector privado, sí se necesitarán recursos para inspección, vigilancia, formalización, conciliación laboral y campaña de formalización. Las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del tejido empresarial colombiano, serían las más afectadas por el incremento de costos laborales. Muchas de estas operan al margen de la rentabilidad y no tienen márgenes para asumir recargos, licencias extendidas o formalización de aprendices. La implementación gradual y sectorizada con prioridad diferenciada para microempresas y regiones es uno de los puntos que se necesitaría para que esta reforma funcione. También incentivos tributarios o alivios transitorios a empleadores que formalicen trabajadores. Una mayor inversión en inspección laboral y acompañamiento a empresas, y el ajuste normativo continuo para monitorear el impacto de correctivos excesivos. Hoy por hoy, la economía colombiana no está completamente preparada para soportar una reforma laboral ambiciosa sin medidas de acompañamiento. Sin políticas complementarias y sin gradualidad, el riesgo es lo que la buena intención de la reforma genera informalidad, desempleo y también litigiosidad. A propósito de esta afirmación, un reciente análisis hecho por parte del equipo de Red Más Noticias del Sistema de Información de Claro, dirigido por Giovanni Celis y conducido también por Mauricio Serna, informaron acerca de esta situación. Y en este programa lo presentamos aquí, en La Pastilla Roja. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, aprobado ya en el Congreso de la República la reforma laboral como lo quería el gobierno, porque aquí está prácticamente todo lo que quería el gobierno. Pues lo lógico es que se levante la consulta popular y que no haya consulta popular. Pues esa es la pregunta que queda ahí en el aire, además que el tema de la consulta popular hoy sí que ha tenido desarrollos y movimientos, ya les vamos a contar también de eso, porque el presidente Petro, temprano, cuando se estaba surtiendo este debate era laboral, todavía no se sabía el resultado que acabamos de conocer, pues a través de X habló del tema, de cómo se conjugaría entonces la aprobación de la reforma y la consulta. Dice que la retiraría si se aprobaba como el gobierno quería. Si el Senado avanza respecto a lo aprobado ya por consenso en la Cámara de Representantes, firmaré la ley de reforma laboral y se levanta la consulta. Ahora, hay que aclarar, eso que les acabamos de mostrar lo dijo el presidente antes de la aprobación en el Congreso de la República. En otras palabras, ya con esto que acaba de aprobar el Congreso de la República, que es básicamente la reforma laboral como la quería el gobierno, hay algunos cambios que son mínimos, no tiene lugar la consulta popular, lo dice el presidente. Lo lógico sería que mañana el gobierno retire la consulta popular. Claro, por eso es que ese trino es tan valioso, porque fue antes de que conociéramos el resultado final y él ahí ya decía, si esto sale como el gobierno quiere, entonces la consulta ya no iría. Pero sí se ve también como otro triunfo del gobierno, mucho más claro que el tema de la pensional, porque si se dan cuenta, las líneas rojas las ganó todas el gobierno, el contrato del SENA, el tema de los nocturnos y de los festivos y todos estos recargos sin distingo de tamaño de la empresa, que a eso era lo que le apostaba el gobierno, entre muchos otros puntos más. Pues aquí hay una jugada política donde le quitan el oxígeno al gobierno para su consulta popular en las calles, es lo que está pasando,
Y entonces ya las líneas rojas fueron aprobadas, es un triunfo del presidente, ya no debería haber consulta popular. El tema ahora es con las empresas, Mauricio, porque las empresas ahora van a tener que pagar el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, no como estaba antes. Y ahí es donde muchos se lo preguntan, negocios del entretenimiento, entonces, ¿qué? ¿Van a incurrir en sobrecostos? 100% de los dominicales, suena justo, seguramente lo es, pero muchos se preguntan, ¿y esto no impactará peor el empleo? ¿No será que muchas empresas no están preparadas para eso y lo que van a hacer es empezar a hacer recortes? Ahí la parte política uno la entiende, ganó el gobierno, sí, le sacaron todo el oxígeno a la consulta popular, de acuerdo, lo político, pero entonces lo empresarial, ¿qué? Las empresas entonces ganan, pierden, esto generará empleo, desempleo, ¿se atacó la informalidad? La respuesta es no. Que además hay que recordar que la oposición, disculpe Mauricio, esto lo recuerdo rápidamente, la oposición sí trabajó mucho por eso, porque se dejara como un régimen excepcional para las pequeñas empresas, que no tuvieran más de 10 empleados. A eso fue lo que le apuntaron hasta el final de la discusión de esta reforma laboral, pero no se logró, quedó igual para todo el mundo. Sin excepciones, quiere decir que nosotros a partir de las 7 ya estamos facturando extras. ¿Cómo le parece? Me encanta. ¿Sí? ¿Está contento? yo no mucho, ¿sabes? No, mentiras, hay que mirarlo. A mí me preocupa un poquitico por la salud. Es que no solamente lo digo por el sino por muchos negocios que tienen una salud financiera y ahora que tengan que pagar recargo desde las 7, ¿qué van a hacer? No hay que echar lápiz y papel y calculadora en muchas cosas. Efectivamente, ustedes han tocado las dos dimensiones claves para analizar esto que ha sucedido en el Congreso. Primero, sorprendente, es decir, esa es la tercera dimensión, la de la sorpresa absoluta, porque todo el mundo pensaba que el Senado iba a sacar una reforma laboral que fuera un poco menos generosa, llamémoslo así, con las dádivas laborales que la que planteaba el gobierno. Y ustedes han visto, y ya hemos hecho la lista, 1, 2, 3, 4 temas sensibles, todos se los gana el gobierno y todos son idénticos a los que vienen de la Cámara de Representantes, lo que va a facilitar, entre otras cosas, la labor de conciliación, porque la conciliación hay que hacerla de aquí al viernes. Pocas veces se había visto una carrera tan grande como la que estamos viendo en este caso. En esa dimensión económica, quienes tengan trabajo formal les va bien. Es lo que hemos dicho todo el tiempo. Se le va a mejorar la remuneración y los extras, se le va a mejorar la jornada nocturna, por lo tanto la jornada que tiene recargo, se va a mejorar el recargo por dominicales y festivos, etcétera, etcétera. Los practicantes del SENA van a tener contrato laboral. Todo el que tenga contrato laboral va a tener una mejora bajo esta reforma. Eso es menos de la mitad de la fuerza laboral colombiana. Eso es, depende cómo mida uno la informalidad, 38, 39% de los trabajadores en Colombia, pero puede ser que 60, 64, 65% de los trabajadores en Colombia son informales, no les aplica para nada esta reforma y van a haber mayor competencia de informalidad. ¿Por qué? ¿Cómo así que va a haber más competencia de informalidad? Por esos negocios pequeños y medianos de los que hablaban Paula y Giovanni, que se les suben los costos. La asociación, las agremiaciones, Acopia, etcétera, etcétera, han calculado que se le puede subir los costos laborales a una empresa pequeña, mediana, en más o menos el 30%, y eso de un solo totazo lo que significa es que muchas empresas se ven abocadas o a recurrir a la informalidad, ojalá no sea así, o a cerrar parte de sus plantas o a ver cómo se sacan adelante financieramente. Si a eso se agrega lo que el gobierno está proponiendo en términos de reforma tributaria, ni hablemos, pero otro día sí hablaremos de la reforma tributaria que está proponiendo el gobierno. Por el momento, el efecto económico, mayor informalidad, seguramente mayor desempleo, pero quien tenga la suerte de conservar su empleo, mejores condiciones laborales. Y esa la van a cobrar los sindicatos, que saben ustedes que la población sindicalizada en Colombia es 5% de la población laboral, imagínense ustedes. Y la lectura política, Giovanni y Paula, es la que dicen ustedes. Triunfo del gobierno. Pero si triunfa el gobierno, ¿para qué sigue con una consulta popular? Y ustedes con su sanduchito al borde de la boca dicen, ¿cuál de las consultas populares? ¿La que está en el Consejo de Estado? ¿La que está entrando al Senado para ser en este momento votada? ¿Por dónde vamos a agarrar? ¿Por dónde? Pues eso es lo que no sabemos. Pero es que la consulta no está. O sea, el gobierno amenazó con una consulta. Amenazó con una consulta. La consulta no está. La consulta no existe en este momento. Y le voy a explicar por qué. Sí, de hecho, se lo voy a mostrar en esta nota a continuación. Iba a decir eso, que ha habido desarrollos que hasta ahora están en pie. Vamos a ver si con la aprivación de la reforma... En este momento no hay consulta, hay anuncios.
Entonces, lo que pasó fue que el Senado, pero muchos anuncios, cede ante el anuncio del presidente. Les propongo que hablemos tiene que retirar la consulta. De la consulta pues debería, 1.0 y de la consulta 2.0 para que nos entendamos. Porque la 2.0 la van a votar La ahorita. consulta 2.0 es la que se vota ahora, que es la que lleva los artículos laborales más los artículos de salud. Eso se cae. Y la consulta 1.0 es la que tiene al registrador contra la pared. Actualmente, el salario mínimo legal vigente con base 2025 es de 1.300.000 pesos con subsidio de transporte. Ahora bien, antes el apoyo económico aproximado era el 50% del salario mínimo para los aprendices del SENA. Ahora con la reforma se establece el salario del 75% en el primer año y el 100% en el segundo con vinculación laboral. Esto implica un aumento considerable en los costos para las empresas, pero dignifica la etapa de formación. El impacto sobre trabajadores por plataformas digitales consiste en lo siguiente. Deberán estar vinculados con contrato laboral y afiliación a seguridad social. Se calcula el salario proporcional al tiempo y tareas, pero ya no como prestación de servicios. Por ende, el repartidor que antes ganaba solo por pedido, ahora podría tener un ingreso mínimo mensual, pero con descuento de seguridad social. La reforma no solo aumenta el salario monetario, sino que fortalece el salario emocional y la estabilidad laboral, como licencias extendidas, como duelo, cuidado de familiares, protección frente a despidos sin justa causa y mayor estabilidad para mujeres embarazadas y sindicalistas. Esto no se traduce en plata inmediata, pero sí en mejor calidad de vida y seguridad jurídica para los trabajadores. Especialmente si trabaja en condiciones de recargo frecuente. También, el descuento por seguridad social se mantiene. Si el empleador decide reducir personal o jornadas para compensar costos, podría limitar el acceso al aumento excesivo. De esta manera, se estaría garantizando un incremento en el salario, pero también una estabilidad en cuanto a gastos de operación por parte de las empresas. El analista y periodista nacional Beto Coral hizo un análisis sobre la reforma laboral y aquí lo presentamos en La Pastilla Roja. Yo sé que es muy tarde, pero no puedo dejar este video para mañana. El Senado acaba de aprobar la reforma laboral, pero ese no es el único titular. Hoy también se hundió la segunda solicitud de consulta popular tramitada legalmente por el Congreso y en paralelo el país sigue la expectativa de la otra consulta convocada por decreto presidencial que aún no ha sido retirada. ¿Confuso? Aquí te explico las dos consultas, lo que se aprobó, lo que se perdió y lo que se viene. ¿Qué se aprobó? La reforma laboral que había muerto y revivió. Se aprobó recargo dominical al 100%, trabajo nocturno desde las 7 p.m., aprendices del SENA con contrato laboral formal, repartidores de plataformas incluidos en el sistema de seguridad social, más vigilancia y control laboral para evitar abusos, un triunfo parcial para la dignidad laboral. ¿Qué se perdió o qué no pasó? Se eliminó la jornada 4x3, no se fortaleció con contundencia la protección frente al despido sin justa causa, también se perdió la formalización laboral en el campo y los incentivos con pymes quedaron débiles, ausentes. ¿Qué sigue? La reforma entra ahora a fase de conciliación entre Cámara y Senado porque lo que se aprobó en la otra Cámara fue distinto. Después de eso irá a sanción presidencial, pero el plazo es corto. Si no se termina el trámite antes del 20 de junio, pues se archiva. Las dos consultas populares, ¿cuál es cuál y en qué van? La consulta número 1, la del decreto presidencial. El presidente Gustavo Petro firmó ese decreto para convocar directamente al pueblo sobre 12 temas sociales. La registraduría hoy, como les dije en Veto Reacción, congeló su trámite y pidió al Consejo de Estado que se pronuncie. Petro no ha retirado ese decreto, pero dijo que lo hará solo si la reforma laboral se aprueba por completo. En este momento la consulta está suspendida, pero jurídicamente sigue vigente, y la consulta número 2, la del Congreso, fue tramitada como proyecto de ley estatutario por el gobierno ante el Congreso, y esta sí tenía respaldo jurídico completo y hoy fundida por una votación abrumadora. Resultado: una consulta hundida, otra congelada, pero ninguna ha prosperado. En conclusión, una reforma laboral aprobada, que es una victoria. Y el presidente Gustavo Petro por ahora acepta el resultado y espera el cierre de la conciliación para definir si retira o no la consulta por decreto. Ganó la dignidad laboral, pero se sacrificó parte de la ambición transformadora. Para que la reforma laboral funcione en Colombia y se convierta en una herramienta de desarrollo y no de conflicto, empresarios y trabajadores deberán construir una sinergia basada en confianza, diálogo y corresponsabilidad.
Para establecer canales de diálogo permanente, se deberán crear o fortalecer comités laborales o de convivencia en las empresas, donde se aborden las inquietudes sobre la reforma, horarios, cargas y beneficios. También deberá promover una cultura de concertación, no de imposición, especialmente en los sectores donde el sindicato no tiene presencia. El diálogo constante permite anticiparse a los conflictos y construir soluciones colectivas. Los empresarios deben entender los nuevos deberes legales y fiscales, pero también las oportunidades que trae en términos de clima laboral. Los trabajadores deberán conocer sus derechos y deberes, evitando malentendidos que afecten la productividad o generen expectativas irreales. La reforma laboral entonces debe ser un proceso pedagógico y no solo normativo. Los empresarios pueden revisar sus procesos, horarios y cargas laborales, integrando tecnología y flexibilización. Una flexibilización responsable para adaptarse al nuevo marco sin perder competitividad. Los trabajadores deben comprometerse con una nueva cultura de eficiencia, cumplimiento y mejora continua que permita justificar y sostener mejores condiciones. Más derechos deben ir acompañados de más compromiso. También deberá adoptar pactos laborales voluntarios, por ejemplo, acuerdos sobre turnos nocturnos. También licencias rotativas, bonos de desempleo y etc. Fomentar procesos de conciliación antes de acudir a instancias judiciales. Por ende, el diálogo directo puede evitar conflictos costosos y desgastantes. También puede participar en programas de acompañamiento del Ministerio de Trabajo para la implementación gradual de la reforma. Acudir a Cámara de Comercio y Caja de Compensación para recibir asesoría legal, financiera y organizacional. Las herramientas existen, hay que usarlas estratégicamente. El éxito de la reforma no depende solo del texto legal, sino del compromiso colectivo de construir una nueva cultura laboral. Cuando empleadores y trabajadores se perciben como aliados y no adversarios, es posible transformar las tensiones de la reforma en una oportunidad para innovar, fortalecer la productividad y humanizar el trabajo. Hasta aquí La Pastilla Roja, un programa de periodismo investigativo que presentamos a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson, invitándolos a continuar en un nuevo capítulo de nuestro programa, porque al final del día, todos queremos llegar al fondo de la verdad. Estamos en www.radiocflower.com, en nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, con videos de todos nuestros contenidos, videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados en nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram, X. Estamos en las redes sociales con contenidos de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos en La Pastilla Roja, porque al final del día, todos queremos llegar al fondo de la verdad. Continúen ustedes en la sintonía de nuestra programación y los invitamos a un nuevo episodio a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. ¡Feliz tiempo! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.